Buenas noches, soy Nubia Elsie Aguilera Martínez, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, la licenciatura de Pedagogía Infantil. Esta noche les voy a explicar la historia de la geometría. Geometría es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las figuras y los objetos de su forma, su medida y las relaciones con el espacio. La palabra geometría se divide en geo, que significa tierra, y metría, en medición. La geometría prehelénica, Babilonia y Egipto. Prócolos y Heródoto señalaban la geometría en Egipto en 1300 a.C. con la medición de terrenos. El río Nilo, al desbordarse, borraba las señales que limitaban los terrenos de los agricultores. La tierra era distribuida en terrenos rectangulares iguales, por lo cual se debía pagar un impuesto anual. En Mesopotamia hay vestigios de que fue conocido el teorema de Pitágoras. La geometría babilónica y egipcia fue eminentemente práctica y empírica. Se utilizaba para resolver una serie de problemas de la vida cotidiana. La geometría griega. De Egipto, la geometría pasó a Grecia según Heródoto. Los griegos, debido a su carácter racional, convertirían a la geometría en una disciplina metódica. Los griegos propusieron que los hechos matemáticos deben ser establecidos por los razonamientos matemáticos. La estructura social griega permitió la existencia de una casta privilegiada de filósofos, artistas y matemáticos. En los más reconocidos matemáticos encontramos a Tales de Mileto, que él decía que la geometría demostrativa inicia en 600 a.C. con Tales de Mileto, llamado el padre de la geometría demostrativa. Aplicó a sus trabajos el conocimiento del racionamiento deductivo, obteniendo los siguientes resultados. Un diámetro biseca un círculo. Los ángulos a la base de un triángulo isósceles son iguales. Los ángulos opuestos formados por dos rectas que se intersecan son iguales. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado y dos ángulos iguales. El ángulo inscrito en un semicírculo es ángulo recto. Pitágoras, 572 a.C., era un famoso no solo por el teorema que lleva su nombre, sino por haber fundado la escuela pitagórica para el estudio de la filosofía, la música y la matemática. La contribución de los pitagóricos a la geometría fue el teorema de que muestra que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos ángulos rectos. Platón en 427 al 347 a.C. era un filósofo que influyó en el desarrollo de la matemática en Grecia. Que nadie entre si sabe de geometría, fue la frase que Platón escribió en la puerta de su academia. Esto muestra la importancia que Platón le daba a la geometría en la educación del hombre. Euclides, el matemático más importante, fundó la Escuela de las Matemáticas de Alejandría. La obra que dio fama fue Los Elementos. Arquímedes estudió en Alejandría, luego regresó de Sicilia. Escribió 3 obras sobre geometría plana, que son Medidas de una circunferencia, Cuadratura de la parábola y sobre espirales. Apolonio fue el tercer matemático de la antigüedad. Estudió en la Alejandría, adquiriendo reputación entre sus contemporáneos como el más grande geómetra. Su obra Secciones cónicas es el último de los trabajos de la matemática griega. Encontramos las clases de geometría que son geometría algorítmica,
es la aplicación del álgebra a la geometría para resolver por medio del cálculo ciertos problemas de la extensión. La geometría analítica es el estudio de figuras que utiliza un sistema de coordenadas y los métodos de análisis matemáticos. La geometría del espacio es la parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos no están todos en un mismo plano. La geometría descriptiva es la parte de las matemáticas que tiene por objeto resolver los problemas de la geometría del espacio. La geometría plana, parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos están todos dentro de un plano. Y por último encontramos la geometría proyectiva, que es la rama de la geometría que trata de las proyecciones de las figuras sobre un plano. Gracias.